Ramón Díaz de León, diálogos a fondo, porque eres parte de aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Ramón Díaz de León Vela y los saludo con gusto en una emisión más de Diálogos a Fondo, el programa que semana a semana llega hasta usted a través de notus.com, siempre con temas de interés y siempre con la participación de personalidades que con su actor escriben el cotidiano acontecer de Irapuato y de la región. Hoy, como siempre, tenemos, ahora sí que no solo un tema, sino teniendo este invitado tan especial, tendremos varios temas, porque nos acompaña el señor licenciado Fernando Mendoza Chávez, un erudito en diferentes materias, con el cual disfruto intensamente las entrevistas. Fernando, agradecido por aceptar la invitación para venir a platicar un poquito. Gracias por invitarme y gracias al auditorio también que nos va a escuchar y nos va a ver. Tema de actualidad, Fernando. Yo creo que habían pasado muchos años que en el entorno magisterial no se daba un conflicto como el que estamos viviendo en el presente. Y yo veo que el conflicto no se soluciona porque como que no hay entendimiento entre el sector y el gobierno. Y seguramente tú tendrás una visión más clara de lo que está pasando y de lo que va a pasar. ¿Cuál es tu punto de vista, Fer? Yo creo que el gobierno ha hecho el mayor de los esfuerzos por llegar a un entendimiento con la gente. Son los profesores los que no quieren llegar a un entendimiento con el gobierno. Incluso ellos manifiestan públicamente que van en contra de la reforma educativa, que porque les iba para los educandos, les iba para el país, pero parten de un engaño a la gente, los profesores. ¿Por qué? Porque la reforma educativa, ¿qué pretende? Que los profesores se certifiquen, que los profesores se capaciten, que los profesores se profesionalicen. Y aquí en este aspecto es lo que podríamos llamar reforma educativa, porque esto llamado reforma educativa también tiene reformas laborales. Esas reformas laborales son las que los profesores no aceptan. A los profesores que traen este movimiento, a los que lo encabezan y a los que lo siguen, si tú les dijeras la reforma educativa es invertir el abecedario, no les importaría. Pues lo quieren invertir, inviértanlo. ¿Qué es lo que les importa a ellos? Que no van a poder heredar las plazas a quien ellos gusten, que no podrán traficar con las plazas, que no podrán vender las plazas. Eso en plazas es lo que les importa. El gobierno actual de Oaxaca, que el gobernador de Oaxaca es producto de una elección donde hubo una coalición PRD-PAN. El PRD y Acción Nacional lo llevaron al poder a Gabino Cue. Y Gabino Cue, que seguramente recibió un gran apoyo de la gente para ganar la elección, pues estaba comprometido con ellos. Y en el anterior gobierno tomaban el centro de la capital, en alguna ocasión estuvo a punto de no celebrarse la Guelaguetza, en fin, hacían lo que querían. Y llega un gobierno que va a meterles orden, que obliga al gobernador, lo obliga desde el punto de vista de decirle los recursos federales no te van a llegar si no saneas el Instituto de Educación de Oaxaca. Eso fue lo primero que no les gustó a los de la gente. ¿Por qué? Porque ellos manejaban el instituto a su libre albedrío. Estos profesores se oponen a este tipo de cosas, no se oponen a una reforma educativa. Yo ahí no veo en esos grupos que van, cierran carreteras, saquean comercios, en esos grupos que a través de terceros ofenden, denigran a sus propios profesores, como fue el caso de Chiapas, donde raparon a unos maestros, unos vándalos, manejados por esta pseudo organización.
porque para mí ya cayó una pseudo organización, ya no hay principios sindicalistas, ya no hay principios gremiales, no hay nada con esos señores, pero yo en ese grupo no veo a un Otilio Montaño, ¿verdad?, que fue secretario particular de Zapata, o alguien que se les parezca siquiera tantito a Otilio Montaño, que hizo el plan de Ayala, profesores con cultura, con vocación ministerial, no los hay ahí. Sí, a veces mientras hablas de eso, volteo al pasado y recuerdo figuras como Juana Hidalgo, Enedina Ramírez, Teodolina Urrutia, Natividad Hernández, maestros que se significaban porque entonces se llamaban apóstoles de la educación, abnegados, entregados. Vivimos, ya no te tocó a ti, eres mucho más joven que yo, pero aquella etapa en que el maestro estaba a las 9 de la mañana y salía a las 6, 7 de la noche. Era horario con un espacio para comer y volver al aula. Eso se acabó, Fer. Así es. Estás hablando de profesores, de maestras irapuatenses, que fueron toda una institución, que a ellas jamás les importó estar o no sindicalizadas. Estaban sindicalizadas, bueno, porque tenían que estarlo, pero no veían el sindicato como un escudo para no cumplir con su deber. Entonces, en estos grupos de profesores de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, que son los que más se están significando por su violencia y por su falta de capacidad, los ves en las entrevistas que les hacen y dejan mucho que desear desde el uso del lenguaje. Y tú dices, si así como usan el lenguaje enseñan en el aula, pues qué mal andamos, y por eso no se quieren certificar. Y además están mintiendo a sus alumnos, a los padres de sus alumnos y a la sociedad en general, diciendo, es que no nos queremos certificar porque ya tenemos mucha antigüedad, si no pasamos nos corren. Es una mentira. En la ley está que pueden certificarse no solo una vez, les darán más oportunidades. Aunque fuese una sola oportunidad, el que tiene deseo de cumplir, bueno, si no pasó en una evaluación y le dan otra oportunidad y dentro de un año tiene que volverse a evaluar, que creo que es el término, bueno, pues tiene un año para estudiar, además les van a pagar, se están estudiando y preparándose. Lo que no quieren es soltar la bandera y lo que no quieren es que los certifiquen por un lado. Eso toman de pretexto, pero no quieren que se metan con lo que les habían venido concediendo desde el gobierno de Zedillo al gobierno anterior. Bien, abrimos un espacio para dar paso a mensajes, Fer, pero ya volvemos, no se vaya. Los retos son oportunidades, porque de eso se trata. En comunidad, lograr grandes cambios, porque cambiando nuestro entorno, nosotros también nos transformamos. En la Universidad de La Salle Bajío, somos una comunidad que transforma. Continuamos, Fer. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué avisoras a futuro como una posible solución para este conflicto? Pues que sin duda alguna está perjudicando mucho el campo de la educación en el país. Yo diría que no solo está de forma inmediata perjudicando el campo de la educación, está perjudicando la economía nacional, está perjudicando las relaciones internacionales. A ver, ¿a título de qué van y cierran los dos puentes con un país amigo y vecino que es Guatemala? Digo, no tiene nombre eso. Se están metiendo y provocando hasta problemas internacionales los señores. Pero seguramente a cualquier profesor de esos que van allá a cerrar y los que los dirigen, si tú les hablas de la doctrina Estrada, pues a lo mejor piensan que la doctrina Estrada es una doctrina que pretende explicar las bondades de alguna planta, no de un principio ideológico nuestro de don Genaro Estrada, que sentó precedentes en la diplomacia internacional, que es la libre autodeterminación de los pueblos, por ejemplo.
Si les dices que Genaro Estrada, pues mejor lo confunden por ahí con el centro delantero de alguna selección de fútbol, voy a saber qué pase. Yo entre ellos no veo a un Justo Sierra, no veo a un Gabino Barreda, ¿verdad? Son profesores que no merecen, muchos de ellos, el calificativo de tal. Aunque debo decir en abono del gremio que hay una gran cantidad de profesores dispuestos a certificarse, dispuestos a cumplir con sus horas de labores, dispuestos a cumplir con el compromiso de enseñar, y son la mayoría. Yo recuerdo aquel nombre con el que se identificaba a los mentores, y se hablaba apóstoles de la educación, y vuelvo a evocar la figura de una Juana Hidalgo, Enedina Ramírez, Natividad Hernández y tantas otras que hicieron historia en nuestra ciudad. Ya no las viviste, yo sí, y sin embargo son figuras que prevalecen hasta la fecha, y en el momento yo no encuentro una figura magisterial que se signifique por su actuar en el campo de la educación. Ahí en los que andan haciendo estos desmanes, porque no los podemos llamar de otra forma, pues claro que no la vamos a encontrar, pero reitero, hay profesores muy capaces, muy dedicados a su ministerio y que saben enseñar, pero esos están en las aulas. Los que andan de revoltosos son los que no saben, los que no quieren enseñar, y que quizá por primera vez, y algunos de ellos están viendo este programa, hayan escuchado la palabra apóstol de la educación, porque jamás la habrán escuchado, a lo mejor. Ahora, ¿qué se puede esperar de esto? Pues yo creo que lo que va a pasar con este movimiento es que cada día esos profesores, ya la ciudadanía no los ve como opositores del gobierno o de la Secretaría de Educación o de la Secretaría de Gobernación. No, el pueblo ya los está viendo como grupos lesivos a los intereses. O si no, preguntémosle, y podemos hacerlo ahora con los medios electrónicos, busquemos algún joven que maneje la computadora en el Istmo y preguntémosle qué opina de que no le dejen llegar alimentos. Y si no ha sido porque el gobierno de la República, vía la Secretaría de la Defensa Nacional, tendió un puente aéreo, y por el otro lado la Marina Nacional, y llevaron a esas regiones, a las más marginadas, alimentos, ¿qué estaría pasando ahí? La gente sin comer porque a ellos se les ocurre. ¿Cuántos millones de pesos no se pierden diarios en todos lados? A ver, aquí los jóvenes irapuatenses anduvieron manejando notas de internet que el gobierno los había reprimido y comentarios en ese sentido, y que si los profesores habían sido agredidos físicamente. ¿Y cuándo algún joven irapuatense que yo tenga conocimiento puso en el Facebook, este medio de comunicación que tanto usan los jóvenes, que hubo policías que perdieron sus dedos por las bombas Molotov que aventaron estos salvajes, que hubo policías quemados con huellas, que van a quedar con huellas permanentes? De ellos nadie habla, de los que van a imponer el orden, de los que van a tratar de defender a los ciudadanos de estas gentes, porque ellos perfectamente permiten que se mezclen otros grupos y dicen, es que se vinieron aquí con nosotros en apoyo o no nos dimos cuenta. Si yo armo una marcha y yo la encabezo, yo sé quiénes van. Y si veo desconocidos, inmediatamente paro la marcha y digo, ustedes háganme el favor de abandonar este movimiento. Infiltrados. Sí, porque ustedes no pertenecen a él. No son infiltrados, ellos dicen que son infiltrados. Son gente que ellos meten porque así les conviene hacerlo. O sea, los profesores están metiendo a esa gente. En el Distrito Federal, por ahí andaba mucha gente de los que frecuentemente hacen disturbios. Y reitero, si yo encabezo una marcha y veo que se metió Juan, que no debe ser parte de la marcha, la freno y digo, abandone el lugar. Pero ellos dicen que se los infiltran otros grupos y el gobierno. No, ellos los están llamando. ¿Por qué? Porque ya no traen la suficiente fuerza,
o porque eso sí se animan a hacer cosas como lo de Chiapas, de las maestras, a raparlas. Ellos convocaron a ese grupo, pues sí, ya en las investigaciones que hizo la Procuraduría, las investigaciones que hicieron las comisiones de derechos humanos, ya quedó patente que ellos los llevaron. Entonces, esos están llegando. ¿Y a quién conviene que se den este tipo de movimientos que desestabilicen socialmente? A nadie. El ser humano, por algunas razones, que no viene al caso ahorita que mencionemos porque no es el tema, imita mucho lo que hacen los demás. Aquí en Irapuato ya tuvimos el lamentable caso que le avientan una bomba molotov a una policía, sin que hubiera motivo de por medio. Simplemente, pues, si lo están haciendo allá en Guerrero y no pasó nada, pues vamos a aventarlo. Imitadores. Aquí. Imitadores, claro. Entonces, mal ejemplo cunde. Cunde, hasta eso puede llegar a pasar. Entonces, ¿qué tenemos que esperar de esto? Que el reclamo social se manifieste con mayor fuerza y ponga en su lugar a todos estos profesores que algunos no merecen ni el calificativo de profesores. Yo creo que, por ejemplo, los pequeños comerciantes, los medianos empresarios, que son la gran fuerza de la nación, pueden poner en sus comercios, esto es lo que es la reforma educativa, y esto es lo que estos señores piden. Y el pueblo se va a enterar y va a decir, bueno, pues aquí ellos no tienen la razón, no están de acuerdo en que se les certifique, no están de acuerdo en que no pueden heredar las plazas, no están de acuerdo en que ya no van a poder manejar la educación a su libre albedrío, y sobre todo les van a aplicar la Ley Federal del Trabajo y con 3 faltas injustificadas los corren. Ahorita continuamos, Fer. Vamos a un último corte, y es último corte, Fer, y ya regresamos. Los retos son oportunidades, porque de eso se trata. En comunidad, lograr grandes cambios, porque cambiando nuestro entorno, nosotros también nos transformamos. En la Universidad de La Salle Bajío, somos una comunidad que transforma. A ver, Fer, no me quedó claro lo del mensaje. Sí. ¿Quién pone el mensaje? Yo creo que es obligación de todos los ciudadanos. Yo ahorita estoy en receso en clases de la universidad, pero ahora que vuelva voy a tocar este tema en una de las materias, o en cualquiera la puedo tocar. El campo del derecho es tan amplio que se puede tocar en cualquiera, pero en garantías constitucionales o garantías individuales. Ahí se puede tocar el tema de qué es realmente la reforma educativa y qué dicen los profesores que es. Y yo creo que en los comercios basta poner una cartulina y decir, esto es lo que es la reforma educativa y esto es lo que ellos dicen que es, porque están mintiéndole descaradamente a padres de familia, alumnos y a la sociedad en general, diciendo que la reforma educativa es otra cosa. Ahora, hay una cosa importante. ¿Qué quiere o qué se supone que quiere la sociedad, los padres de familia y los propios alumnos? Los alumnos, los padres de familia, todo habitante sensato de la República, lo que quiere es una mejor educación. A mí, desde la primaria hasta profesional, casi todos mis maestros, si no es que todos, me decían que la cultura es el mayor patrimonio del hombre y de la humanidad. Entonces, si tenemos una buena educación, pues obviamente que conjuntamente con ello conlleva tener una buena cultura. Vamos, ¿cuál es la base del desarrollo del Estado? El ser humano. En la medida en que el ser humano está mejor preparado, se desarrolla mejor el Estado. Si tomamos como ejemplo nuestro municipio, mientras tengamos gente con un nivel de preparación aceptable, nuestro municipio está bien. Pero si tenemos un retroceso, nuestro municipio va a estar mal. Y no es solo la fuerza de trabajo, como lo ven algunos, no. Es la sociedad en su conjunto, en la medida en que está más preparada,
en esa medida se desarrollan mejor las cosas. Si tenemos una buena educación en el sentido amplio, le va mejor a cualquier país del mundo. Vamos a ver cuántas horas hombres se desperdician y se deja de producir porque no tenemos una buena cultura del trabajo. Pero ¿cómo vamos a tener una buena cultura del trabajo? Teniendo una buena educación. Ahora, hay una cosa muy importante que es precisamente el problema que se vive de continuo en las zonas rurales de nuestro municipio, de nuestro estado y de nuestro país, que es precisamente esa apatía o esa indiferencia con la que se manejan los maestros, que de repente vas a una comunidad rural y la escuelita el lunes o el martes o el miércoles está cerrada porque el maestro no llegó. ¿Cuál es la proporción de niños, de jóvenes mexicanos que viven en zona rural y que reciben una educación supeditada a la voluntad de los maestros, a la disposición de estar en el aula? Mira, en proporción, no tengo el dato exacto, pero yo creo, por algunos datos que conozco, que en el medio rural está aproximadamente el 45% de los educandos. Casi la mitad. Casi la mitad, por ahí anda, en ese rango. Pues todos ellos son afectados, pero no solo son afectados del medio rural. Aquí encuentras escuelas que no abren o que fallan los profesores por X, Y o Z momento o circunstancia. A veces que porque pues estamos preparando el festival del Día de la Madre y suspendemos 2 días las clases, aparte del día del festejo. Buscan pretextos. Cuando antes los profesores del siglo pasado hasta los 90 del siglo pasado, tenían el deseo de educar, tomaban con seriedad y responsabilidad su trabajo, el educar a los jóvenes y a los niños. Eso se fue perdiendo en la medida que fue avanzando el siglo, y en este siglo se perdió totalmente en el caso nuestro, en el caso de México. Pero si nosotros vemos en la historia de México, cuando la Revolución Mexicana se levantaban en armas cualquier gente que tenía autoridad moral sobre cierto grupo o tenía la capacidad de convocatoria, y lo primero que decía es: vamos a ver al maestro o al maestro para que nos haga un manifiesto, ¿verdad? Es que era el hombre de letras, el hombre de cultura al que todo el mundo consultaba. En las comunidades apartadas, el profesor era el interlocutor incluso entre la autoridad y la comunidad. A ver, que había que llenar el censo ejidal, y el comisariado ejidal pues mal sabía escribir. Estoy hablando a principios del siglo pasado y mediados del siglo pasado todavía. Pues el profesor hacía todo. Entonces el profesor era una figura emblemática en las comunidades, en las colonias populares. ¿Y ahora qué es el profesor en Oaxaca? Pues yo creo que si pudieran por ahí tener algún medio de que cuando aparece desaparecerlo mágicamente, lo desaparecían las comunidades. ¿Por qué? Porque les lleva no beneficios, les lleva perjuicios. Hablo de estos profesores marchistas, de estos que cierran, no de los que están en las aulas. Entonces, esto ha cambiado, pero lo han cambiado ellos. Se han venido resistiendo en las dos organizaciones sindicales, se vinieron resistiendo a la reforma educativa. A ver, ¿por qué a la reforma educativa que hubo por ahí en los 70 no se resistieron? Porque era una reforma educativa que no les afectaba en sus intereses personales. Hablo de los líderes sindicales en esos momentos. Pero ya en este siglo, del 2000 al 2012, hubo una gran resistencia de las dos organizaciones a las reformas, pero fundamentalmente, se oponían a cuestiones que les afectaban en tener dobles plazas, hasta triples plazas. Llega este gobierno y tomándose muy en serio, como lo ha tomado el ciudadano presidente de la República
el hacer las reformas estructurales, hacen la reforma educativa. Y obviamente la reforma educativa, al aplicarse, toca derechos e intereses de estos que están en paro. Entre ellos no poder tener 2 plazas, no heredarlas, no asistir a clases. Conveniencias. Conveniencias. Si les hubieras dicho a todos los que están en paro ahorita, ¿sabes qué? Repito el ejemplo. Ahora el alfabeto va, las vocales van a hacer la U primero. No tendrían objeción si tú les dices, si te mando el cheque a tu casa. Ninguna objeción tendrían los señores. O sea, no van contra una reforma educativa. Van a defender sus intereses personales, que sus cotos de poder, una serie de cosas que no tienen que ver con la reforma educativa. La reforma es otra cosa. La reforma es benéfica, es buena para la República, es buena para los educandos en primer lugar. Parece que se nos agota el tiempo, pero antes de que se agote quiero mencionarles un profesor que me dio a mí derecho penal, el maestro Barajitas, como le decíamos nosotros cariñosamente. El maestro Barajitas todavía, generaciones como mi hijo, les dio clase en la Universidad Michoacana, en un edificio viejo donde está nuestra alma mater, que tiene los techos altísimos, digo, un edificio colonial, no que esté en ruina ni mucho menos. Las luces son altísimas y él terminaba con un grupo y se urgía a darle calificaciones al día siguiente al primer grupo que le daba clase. Ahí se quedaba a calificar. Esos eran apóstoles de la educación. Bueno, llegó un momento que como todos los directores de los 90 al 2000 que falleció el maestro habían sido sus alumnos, pues le decían, no hagas cómo es si se jubila. ¿Y tú quién eres para jubilarme? Y no se jubilaba. Entonces, algún compañero mío, Rodolfo Calderón Silva, que encontró el modo de que permaneciera el maestro sin daño para los muchachos. Un daño relativo, que como ya era muy viejecito, los que no querían estudiar le armaban relajitos a escondidas, pues le nombraron un adjunto nada más para que metiera orden y él siguiera dando clase. Y él ya no se refería al aula, por decirte, Fernando Castellanos Tena o Gabino Fraga, no. Al aula que iba él decía mi aula, ya tenía él escriturado por sí mismo las aulas. Entonces, esos eran apóstoles de la democracia. Bueno, pues ya platicaremos en otra ocasión de esto, Fer. Y yo respondo con esto a esas sugerencias de un público que te ve con agrado y me pide que te abra los espacios. Y seguramente los seguiremos abriendo, Fer, porque el mensaje que tú dejas sobre diferentes tópicos siempre es por demás interesante. Por hoy, yo te agradezco que hayas estado con nosotros y ojalá el tema haya satisfecho las inquietudes de nuestra audiencia. Hasta entonces, nos veremos la próxima semana. Gracias, Fernando. Gracias a usted. Yo agradezco la generosidad del público que ve el programa de ustedes y agradezco, como siempre, la invitación que tú me haces en lo personal. Gracias, Fernando. Gracias de nueva cuenta a usted que nos ve a través de notus.com. Sintonícenos la próxima semana.